El presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró que las tropas estadounidenses han comenzado a retirarse de sus posiciones en el norte de Siria. La información se produce horas después de que Estados Unidos diera a conocer que sus fuerzas no participarán en la anunciada intervención militar de Turquía a Siria. El Nobel de Medicina 2019 fue otorgado a los estadounidenses William Kaelin Jr. y Greg Semenza y al británico Peter Ratcliffe. El Instituto Karolinska, encargado de otorgar el premio, destacó que los científicos descubrieron cómo las células se adaptan a la cantidad de oxígeno disponible. Y siguen las protestas en Ecuador tras el anuncio del presidente Lenín Moreno de retirar el subsidio a los combustibles. Esta vez son los pueblos indígenas los que realizan bloqueos y tienen retenidos a más de 47 militares y 5 policías. Aseguran que lo seguirán haciendo con todos los que ingresen a sus territorios. Actualizamos la información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Mi nombre es Liliana Valencia. Sean bienvenidos. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró en una locución que las tropas estadounidenses han comenzado a retirarse de sus posiciones en el norte de Siria. El anuncio se produjo horas después de que la Casa Blanca diera a conocer que las fuerzas estadounidenses no participarán en la intervención turca. Turquía ha venido hablando de una posible operación militar en Siria durante meses y aunque Erdogan no dio más detalles sobre la incursión, dijo que su nación está decidida a detener lo que percibe como una amenaza de los combatientes kurdos en esta región fronteriza. El anuncio de retiro de las tropas estadounidenses deja en incertidumbre el destino de los combatientes kurdos aliados de Estados Unidos en su lucha contra el grupo autodenominado Estado Islámico. Con respecto a este asunto, después de nuestra charla en la noche sobre este tema, la retirada ha comenzado como declaró Trump. Ahora las contrapartes están llevando a cabo su trabajo y continuarán haciéndolo. Nosotros tomamos una decisión y habíamos dicho que alguna noche podría llegar. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Estambul, Pilar Cebrián, que nos explicó cuál es el plan de intervención militar de Turquía en el noreste de Siria. Bueno, el objetivo de Turquía es establecer, como habéis dicho, una zona de seguridad en el área fronteriza de unos 30 kilómetros de profundidad, que principalmente tiene dos objetivos. El principal es expulsar a la milicia kurda del YPG, que Turquía considera una organización terrorista, y el segundo es devolver al menos 1 millón de refugiados sirios que actualmente viven aquí en este país, en Turquía. Ankara, como en otras operaciones militares, como por ejemplo la de Yarabulos en 2016, se va a servir de una facción de combatientes opositores sirios que han sido entrenados por Ankara y que junto al ejército turco se van a adentrar en el territorio sirio para establecer esta zona de seguridad. Como bien habéis dicho, el ejército de Estados Unidos ya se ha retirado de sus posiciones en la zona fronteriza y hace pocas horas ha anunciado que no va a participar en la operación. Los altos mandos han reaccionado y han dicho, los altos mandos kurdos, han reaccionado y han dicho que esto supone romper un pacto, porque recordemos que el principal aliado de Washington en la lucha contra el Estado Islámico han sido estas facciones kurdas. Sobre el terreno, la población civil va a buscar cómo encontrar refugio, o bien, si se inicia la operación, van a huir hacia la zona controlada por el gobierno de Damasco o bien hacia el Kurdistán iraquí. Tras 6 días de manifestaciones antigubernamentales en Irak que han dejado alrededor de 100 muertos y 7.000 heridos, el gobierno anunció acciones contra los efectivos que reprimieron las protestas en Bagdad. La cúpula de las fuerzas policiales de Irak anunció que ha tomado medidas para que los oficiales, comandantes y otros rangos que cometieron actos equivocados contra los manifestantes sean investigados. El anuncio se produjo después de que durante la noche del domingo se presentaran disturbios en un barrio de la capital iraquí que dejaron al menos 5 manifestantes muertos. Mientras tanto, Irán estudia la cancelación por 2 meses de las visas iraquíes que quedan entrar a su territorio. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Irán, Catalina Gómez Ángel, que nos explicó qué podría detener las protestas en Irak y por qué Irán ha quedado en medio de esta situación. Hay que recordar que si bien Irán ha estado en el centro de estas manifestaciones, no es el tema que ha movilizado a estos miles de jóvenes iraquíes a protestarse. De hecho, ellos llevan ya muchos meses pidiendo cero intervención, ya sea de Irán o de Estados Unidos en su país, y lo que reclaman es cero corrupción y mayor posibilidades en un Estado que los ha dejado abandonado durante estos años, y es esto lo que hace más difícil
difícil que en este momento el gobierno pueda darles soluciones a estos jóvenes que cada vez están más descontentos debido a la reacción violenta de la que usted hablaba antes, en la que ya van más de 100 muertos y 6.000 heridos, y en la mitad de esto muchos acusan a fuerzas proiraníes de hacer parte de esta represión, y es que hay mucho descontento ya desde hace mucho tiempo con la gran influencia iraní en territorio iraquí, y es que ambos países están ligados por muchas cosas en común. Hay más de 1.500 kilómetros de frontera que comparten, y también ambas poblaciones son de mayoría chiita. En este momento hay de hecho todo un reto de seguridad para los iraquíes y los iraníes. Hay más de 2 millones de iraníes planeando llegar al país para la celebración del Arbaín, que son los 40 días después de la muerte del Imam Hussein, que es la figura más venerada por los chiitas, y esto también ha llevado al líder supremo de la revolución iraní, Ali Khamenei, a dar un tuit en el que decía que el alma y el corazón de ambos países están ligados por el espíritu del Imam Hussein, y que Irán no dejará que los enemigos quiten o destruyan estas relaciones que se tienen ya desde que se hicieron más sólidas en el 2003, después de la invasión de Estados Unidos en Irak y el derrumbamiento del exdictador Saddam Hussein, que era gran enemigo de Irán. Recordemos que ambos países libraron una gran guerra en la década de los 80 que dejó al menos 1 millón de muertos. 2 científicos estadounidenses y uno británico ganaron el Premio Nobel de Medicina 2019 por descubrir cómo las células se adaptan a los niveles de oxígeno. Se trata de un aporte que abre el camino a nuevos tratamientos para combatir enfermedades como la anemia y el cáncer. Los ganadores son los estadounidenses William Kaelin y Greg Semenza, quienes compartieron el premio con el británico Peter Ratcliffe. Según el Instituto de los Premios Nobel, sus investigaciones establecieron la base para la comprensión de cómo los niveles de oxígeno afectan el metabolismo celular y las funciones fisiológicas. La medicina es el primero de los premios Nobel que serán entregados durante esta semana. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska ha decidido conceder el Premio Nobel de Medicina de 2019 conjuntamente a William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe y Greg Semenza por sus descubrimientos sobre cómo las células perciben y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno. En Ecuador, más de 50 uniformados se encuentran retenidos por grupos indígenas que protestan contra las recientes medidas del gobierno. Los integrantes de las Fuerzas Armadas habían sido destinados a reforzar la seguridad en varias vías en medio de los bloqueos generados por las manifestaciones. El presidente Lenín Moreno invitó al diálogo. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Los grupos indígenas de Ecuador no están dispuestos a ceder. Además de continuar sus protestas contra las recientes medidas económicas del gobierno, se confirmó que mantienen retenidos a más de 50 uniformados y advirtieron que seguirán con esta medida. Militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena. La retención de los uniformados se produjo este sábado en distintas zonas del país donde se encontraban para reforzar la seguridad tras los bloqueos en las vías donde los manifestantes armaron barricadas con árboles, toneladas de tierra, rocas y neumáticos a los que prendieron fuego. El Ministerio de Gobierno confirmó la muerte de una persona en medio de la obstaculización del tráfico. Aunque el Ejecutivo no se ha referido a la retención de los militares de manera directa, el presidente Lenín Moreno hizo una oferta. Estoy decidido a dialogar con ustedes, hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados. Las clases se reanudaron este lunes en algunas zonas del país, mientras que en otras seguirán suspendidas por motivos de seguridad. El descontento estalló luego de que el gobierno anunciara una serie de medidas con las que pretende recuperar liquidez, entre ellas la eliminación del subsidio al combustible, que es la que más ha desatado la ira de los ciudadanos, por lo que el Ejecutivo decidió declarar el estado de excepción. En Francia continúa la investigación a raíz del ataque que dejó 4 policías muertos el jueves pasado. El asaltante, un colega de trabajo de las víctimas, tenía al parecer antecedentes que podían dejar vislumbrar su tendencia extremista. Ante el escándalo naciente, el ministro del Interior se rehusó a dimitir. Veamos el informe. Liberación sin cargos por el momento. Detenida desde hace 3 días. La esposa del asesino de la prefectura de París fue finalmente puesta en libertad.
Esta mujer de 38 años llamó la atención de los investigadores. En la mañana misma del atentado, intercambió 33 mensajes con su esposo, Michael H. Durante este intercambio, el autor de los hechos hizo comentarios con connotación exclusivamente religiosa que terminó con estas dos expresiones: Alá Akbar, es nuestro amado profeta Mahoma, y medita el Corán. Según los investigadores, Michael H. se habría radicalizado. Podría haber simpatizado con personas cercanas a círculos islámicos extremistas. Hay serias cuestiones pendientes. Ingeniero informático, el asaltante trabajaba en el servicio de inteligencia de la prefectura de policía y podría por ende haber tenido acceso a información confidencial. Algunos apuntan a disfunciones dentro de la institución, lo cual reconoció el ministro del Interior también. Obviamente hubo fallas. Cuando averiguamos el expediente administrativo del autor, vimos que tuvo acceso a información clasificada en 2003, una autorización reconducida sistemáticamente desde entonces, pero no aparece ningún elemento sobre su radicalización. No obstante, la actitud de Michael H. había desconcertado a sus colegas. Algunos de ellos habían notado señales de extremismo del hombre y alertaron a sus jefes. Señalamientos que quedaron sin respuesta. Según la principal encuestadora de Brasil, la popularidad del presidente Jair Bolsonaro está en descenso. Solo el 31% de los ciudadanos aprueba su gestión, mientras que el 34% la considera pésima. Sin embargo, un año después de las elecciones, los fans de Bolsonaro aseguran que los sondeos oficiales están manipulados. Nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Sacone, nos cuenta más. Hace exactamente un año, esta mujer declaraba su apoyo incondicional al candidato Jair Bolsonaro en un acto en Río de Janeiro. Es el único político que realmente me da seguridad con las propuestas que ofrece. También confío en él. Y confío en él también. Hoy, Sula sigue convencida de que Bolsonaro es el mejor presidente posible para Brasil. Él está combatiendo la corrupción. Entregó muchas carreteras. He oído muchos testimonios de camioneros elogiando eso. Son obras que estaban paradas desde hace mucho tiempo y que él consiguió entregar. Un equipo de comprobación de noticias, integrado por periodistas brasileños y de la agencia France Press, informa que las obras de la carretera BR-163, anunciadas en las redes sociales de Bolsonaro, arrancaron, en realidad, durante el gobierno de Dilma Rousseff. La veracidad de las noticias no parece tener importancia en las calles, donde el apoyo a Bolsonaro sigue fuerte, a pesar de la bajada de popularidad que sugieren las encuestas. No creo que ninguno de los que votó por él está decepcionado. Las personas están siendo manipuladas por la televisión. Rick es un joven empresario que pone el sonido a los actos pro Bolsonaro y también a las escuelas de samba que desfilan en el Sambódromo gracias a esos camiones equipados con altavoces gigantescos. Yo creo firmemente que él es uno de los pocos políticos honestos que tiene el país. Está haciendo un gobierno de excelencia en 9 meses. Los índices de la seguridad pública presentados disminuyeron. Su padre, quien fundó la empresa, votó por Lula en el pasado. Hoy se declara fan de Bolsonaro, aunque es más cauto sobre su primer año en el poder. Padre e hijo esperan que Bolsonaro lleve a cabo las reformas prometidas de las jubilaciones y del sistema fiscal y político. Y finalizamos hablando del famoso cabaret parisino Moulin Rouge, que cumple 130 años de ofrecer espectáculos con sus bailarinas de cancán tradicionales. Cada noche desde hace más de un siglo son realizados 2 espectáculos en los que participan cerca de 60 artistas en escena procedentes de 14 diferentes nacionalidades. Cada uno de los bailarines tiene entre 10 y 15 cambios de vestuario a lo largo de cada show, para lo que necesitan únicamente 90 segundos para cada cambio de ropa antes de volver al escenario. Así finalizamos esta emisión de Noticias en France 24, pero ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com. Allí encontrarán ampliación de la información de América Latina y el mundo. Por ahora finalizamos. Quédense con nosotros. Esto es France 24.